Integrarte. Un programa para aprender a transformar tu vida. Integrarte. El arte de integrar tu majestuosidad, potenciando tus recursos para diseñar tu mejor versión. Una producción de Alas Mágicas de Luz, Centro Holístico para la Evolución Consciente. Iniciando otro día para poder encontrarnos, para poner palabras a las emociones, a lo que sentimos y a lo que vamos transitando. Quiero darles la bienvenida a parte del equipo que acompaña este proyecto, que está con nosotros hoy Ceci. ¿Cómo estás, Ceci? Hola, buenas tardes. Está Dani, nuestro maestro de Reiki. Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo estás? Y nuestra productora general, que va teniendo como distintos puestos en la empresa, Marce. Hola, Marce. Hola, hola chicos. Hola, y gracias a Radio Hermes por hacer posible esta forma de encontrarnos también con ellos, cada uno desde su casa. Sin embargo, nos podemos ver y podemos de alguna manera acercar esta distancia en este tiempo tan especial. Hoy la palabra la tiene Ceci, que nos va a contar sobre el campo cuántico y dando lugar a iniciar esta charla de hoy con el poder de co-crear y con la lógica que tiene nuestro Akasha, nuestro campo inconsciente, para propiciar esa energía. Así que toda tuya la palabra, Ceci. Gracias. Estoy temblando por dentro. Hablando de arquetipos y de Akasha, es un poco lo que pensé en muchas cosas. Sin embargo, cuando pusiste en el grupo esto de poder hacer la editorial y demás, ahí se me mezcló un poco todo. Y quería como compartir más allá del conocimiento de Akasha, desde la experiencia personal que implica esto de trabajar en nuestro inconsciente y de trabajar en pos de esta mejor versión que siempre escuchamos y nos decimos. Y recordaba por ahí cosas que digo en el taller, ¿no? Como por ejemplo, y me las recordaba y me las decía a mí misma, esto de que solo lo voy a hacer en primera persona, ¿no? Pero que solo soy capaz de percibir y de experimentar aquello que está en mi misma frecuencia. Ahora, no de mi misma frecuencia mental o de mi misma frecuencia intelectual y del conocimiento, sino desde mi misma frecuencia en la que se encuentra mi conciencia. Desde allí es donde, digamos, se genera esa resonancia. Entonces, últimamente, en este último tiempo, y ahí es donde lo quiero linkear con la experiencia del día viernes que trabajamos arquetipos en el taller que diste, Ro, es que yo venía, que no importaba, ¿viste? No importaba cuánto leía, no importaba cuánto conocimiento yo le sumaba, no importaba cuánto esfuerzo le ponía, ganas, hacer protocolos, quemar cartitas, buscar, leer y demás. Sin embargo, seguía manteniendo mi misma frecuencia de conciencia. No importa qué nivel, sino si venía manteniendo esa misma frecuencia de conciencia. Por lo tanto, seguía encontrándome más de lo mismo. En mi caso particular y personal, seguía encontrándome más con las mismas emociones, con los mismos pensamientos. Podrían ser los mismos vínculos, las mismas situaciones, los mismos ámbitos y demás. Y digo, bueno, acá hay algo que hay que modificar, ¿no? Y desde Akasha, desde la mirada de la Akasha, el cual además coincido, decimos que somos un ser espiritual viviendo una experiencia humana.
y que acá ya nos permite, o al menos esto es lo que transmito y lo que me transmitiste vos, Rosana, en este caso, que atendí acá ya con vos, es que vivir esa experiencia, acá ya nos habilita a poder vivir esa experiencia desde la plenitud de nuestra alma, ¿no? Es como poder recordar, es como poder sentir, poder vivir desde esa plenitud, desde esa resonancia, desde esa plena expansión del ser, de la energía, de la luz, de como cada cual lo quiera llamar, que realmente somos. Tanto como nos sea posible y cada cual en nuestro proceso evolutivo. Y que justamente este poder recordar, este poder sentir y este poder vivir es lo que nos permite o lo que nos habilita a que nuestra frecuencia cambie. Y con ese cambio de frecuencia y con ella la realidad a la que nos movemos, en resonancia. En resonancia justamente a esa expansión de ese ser. Que ese ser es pleno, es completo, es luminoso. O sea, no estamos acá para buscar la iluminación, porque en definitiva ya somos luminosos. Sin embargo, esto que parece tan lindo y que uno, viste, parece puesto como un moño, tiene su juego para mí en función de poder cambiar esa frecuencia para expandir la conciencia. Esto de que, al menos tanto hablamos de la expansión de la conciencia, no se expande solamente con aprender registros akáshicos, lo digo desde mi lugar, hacer la oración, canalizar. Ese sería como una consecuencia de registros akáshicos, una parte que me muestra poder conectarme con ese ser. Sin embargo, en este plano y en esta existencia, para poder cambiar esa frecuencia de conciencia, de subir de nivel, como si estuviésemos jugando un juego de Nintendo, tengo que indudablemente trabajar. ¿Y trabajar en qué? Trabajar en nuestro ego personalidad, trabajar en estos personajes que uno va montando, en estos roles que va construyendo vida tras vida, no solamente en esta existencia y no solamente solo, sino también conjugándose con un otro, como siempre decimos, con un clan familiar, con un clan colectivo. En parte es como poder ir reconociéndonos más allá de la mente con la cual nosotros nos hemos identificado e incluso con esta finitud de este cuerpo que es el que hace el ejercicio y que lleva adelante ese impulso del espíritu. Y sin ser azaroso, recordé hoy algo que vi el día sábado, o mejor dicho, después del taller de arquetipo el día viernes. Es un pasaje de una película, una escena de una película que es justamente la teoría del todo, que no es reveladora la película. Sin embargo, hay un pasaje en esa película en donde el personaje habla de que las estrellas irradian luz ultravioleta y que si uno pudiera verlo con luz ultravioleta, vería que las estrellas todo el tiempo están en un continuo ciclo de renacer y morir, renacer y morir, renacer y morir. Ahora, esas estrellas están plasmadas en un sinfín de universo, en un espacio, está plasmado entre espacios vacíos. Y yo lo recordé y lo linkeé ahora con esto con lo que dije anteriormente, digo, no somos solamente nuestros pensamientos y las emociones que acompañan esos pensamientos. Entre ese movimiento mental que a veces es más virulento, hay un espacio. Entre pensamiento y pensamiento hay un espacio, hay una probabilidad, hay un silencio, hay como una esencia. Y es eso lo que verdaderamente somos. O sea, no somos solamente esa estrella, ese ego, esa personalidad pegada ahí, que lo único que hacemos es o mirarnos desde abajo como la nada, o mirándonos desde arriba como si fuésemos solamente la estrella que brilla. Somos ese sinfín de ciclo interactuando en espacios vacíos, en el flujo de ese espacio que nos habilita y nos permite ser estrella. Entonces,
haciendo como una metáfora y una comparación, digo, bueno, somos eso, somos un personaje, somos un ropaje, somos roles construidos desde esta linealidad del tiempo, en esta experiencia encarnada. Sin embargo, somos sostenidos por ese interespacio. Y entonces digo, bueno, lo que hay que trabajar es soltar esos viejos hábitos que me identificaron solamente con esa mera mente o con ese mero cuerpo o con esa mera ser estrella, digo, ¿no? La estrella tiene un sinfín de ciclos, tiene un sinfín de renacer y de morir, y en ese sinfín de ciclos no deja de existir, como tampoco deja de existir lo que lo sostiene. Entonces, bueno, digo, está bien, todo bárbaro, todo muy lindo, sin embargo, hay que arremangarse, porque si no, en esta experiencia yo vengo, sé que la encarnación es ascendente, sin embargo, cuando caigo y elijo caer en esta tierra, digo, vengo ya con roles, ya vengo con toda una historia, con algo a resolver, más lo que voy conjugando en esta experiencia. Y comprendo y entiendo todo esto y comprendo que la encarnación es ascendente, sin embargo, me quedo como repitiendo siempre lo mismo. Me quedo como repitiendo y aferrada siempre a mi ego herido, a esos personajes que yo creo que vinieron a actuar y a hacer, vaya a saber qué cosa, ¿no? Y entonces me parece fundamental entender que más allá de hacer acá desde mi lugar, más allá de aprender una oración, es comprender que justamente el campo cuántico es ese sinfín, es ese interespacio y que nosotros somos esa porción, esa estrella en ese encenderse y apagarse. Y que la clave, al menos para mí, la que comprendí después del día viernes, que se me unió todo este conocimiento, porque esto no deja de ser conocimiento y cualquiera lo podría decir, es trabajar para soltar mis viejos hábitos. Los viejos hábitos acerca de cómo yo funciono en este mundo y justamente esa es la forma que tengo de conectar con esa conciencia espiritual que me digo ser y que me siento ser más allá del fenómeno de nuestra mente, más allá de nuestras creencias, más allá de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, incluso más allá de lo que he creído que soy y de cómo hasta ahora definí mi vida. Y además poder salir y trabajar con todos estos formatos, porque en definitiva todos esos pensamientos, todas esas emociones y demás no dejan de ser un patrón, no dejan de ser un arquetipo, no dejan de ser un formato que son funcionales, es como el libreto, es como el guión de mi vida. Sin embargo, más allá de ese guión, de ese patrón, hay un ser, que pulsa por salir, y ese es ese espacio que está entre las estrellas, ese es el acaya, esa es la expansión de mi ser. Salir además también, y creo que esto, más allá de un montón de otras cuestiones, lo importante es también salir de ese condicionamiento que diría que es social, es colectivo, y es el estar adormecidos, el estar inconscientes permanentemente del único momento que puede existir, que es el ahora. Entonces, somos inconscientes de ese ahora. Nos la pasamos o proyectando un futuro o añorando un pasado sin siquiera darnos cuenta que en la medida que nosotros proyectamos ese futuro y añoramos ese pasado, lo estamos haciendo en un único tiempo, en una única posibilidad de existencia, que es este ahora. Y para no entrar en eso, porque en definitiva ya más o menos todo lo tenemos claro, digo, trabajar con arquetipos, o al menos a mí trabajar con arquetipos el día viernes, eh, me significó poder correr un poco más mi mente, correr un poco más mi proceso intelectual y de conocimiento y fusionarme un poco más con ese resentir
elevar mi conciencia y ser resonante a ese ser que soy. Y digo, lo único que trabajamos fue el desvalor y abrió un mundo de posibilidades, fue la desaprobación y abrió otro mundo de posibilidades y demás. Entonces, no solamente lo digo, lo hablo, te hago la frase, me conecto, te canalizo. No, es trabajar. Mi misión, o al menos la que yo encontré fundamental con Akasha, y después de tantos años de por ahí, de hacer lectura, de dar ahora el taller, que mi función no es canalizar. Mi función, entre tantas, es canalizar. Sin embargo, mi misión, por así decirlo, es trabajar en toda esa estructura. ¿Para qué? Para vivir en resonancia y en plenitud de la expansión de mi alma. Lo pueda lograr o no lo pueda lograr en el tiempo que lo pueda lograr, o vaya a saber qué, repitiendo una y mil veces primer grado, jardín infante, la secundaria, pasaré a la universidad, el posgrado, no lo sé. En definitiva, creo que es eso, es trabajar en pos de poder vivir con este físico, con este cuerpo, poder vivir en conexión y alineado a la perspectiva de quién, de la parte no física, que es la parte de mi alma. No hay dualidad, hay una estrella y un sinfín de estrellas compuestas todas con la misma esencia, plasmada en un Akasha universal. Y eso es trabajar en esto, trabajar en los arquetipos, desarmar, revisar una y mil veces. Eso es conectar con la vibración, poder cambiar de frecuencia y encontrarnos con nuestra resonancia, que como ya dijimos, es perfecta, es completa, nuestra esencia es plena, es feliz, es abundante, no existe nada imperfecto en esa esencia. Obviamente que dicho esto, sí, casi parece muy fácil, muy lindo, muy amoroso. Sin embargo, no es solamente un proceso meramente intelectual. Y esto lo linkeo con lo que dije al principio, no es solamente desde el conocimiento, no es solamente desde el intelectual, sino que una vez que despierto a la conciencia, que sería, por ejemplo, una de las herramientas a hacer Akasha, una vez que despierto de la conciencia, no me puedo quedar ahí, ¿no? Esto es como un viaje sin retorno. Una vez que despierto la conciencia, tengo que trabajar para subir de nivel. Insisto, es como jugar un juego. Bueno, insisto, repito una y otra vez la pantalla hasta que asciendo de nivel cambia mi frecuencia. Y este proceso es dinámico y este proceso es práctico y es un proceso donde a través de mis retos, e independientemente de la circunstancia, puedo ajustar mi experiencia de vida con mi sentir y con mi acción. Es allí donde se produce una transformación, es allí donde se expande en mi nivel de conciencia, donde se producen las transformaciones internas, que me llevan a dónde, me llevan ni más ni menos a encontrarme con la vida, a relacionarme con lo cotidiano desde otra perspectiva, con otra mirada, me lleva a encontrarme con otros espacios vibracionales. Y ahí es donde cambia radical y literalmente la realidad. No cambia desde la intelectualización y desde la expresión solamente de una frase y de, vibro alto, canto, bailo y entonces me lo merezco todo. No, hay que trabajar fuertemente en todo aquello que nos sustenta como cuerpo, como mente en esta existencia. Creo que es allí donde los niveles de conciencia comienzan a ajustarse más con el disfrute de nuestra alma, donde no hay separación, donde ya no solo somos una mente, comprendemos que somos una conciencia espiritual, que tiene una mente jugando a ser, donde la racionalidad pasa a ser resonancia, en donde la circunstancia, no quedamos atrapados en la circunstancia de lo que nos sucede,
bajándonos la vibración. ¿Por qué? Porque comprendemos, en definitiva, que podemos permanecer en el estado de ser, que es paz, que es quietud, sin hablar de que trabajamos y se transforman un montón de otras cuestiones que podemos dejar de estar culpando y de proyectando en un otro, y empezamos a comprender esta idea que tanto me lo repetiste y nos lo repetiste, Rosana, una y mil veces, que el otro y que el escenario es el espejo y que podemos utilizar ese reflejo en pos de nuestro aprendizaje. Podemos salir de la victimización para ser creadores. No hay forma que podamos crear si seguimos siendo víctimas, incluso víctimas de nosotros mismos, de no creer en nosotros mismos. La emocionalidad comienza a perder peso y lo que surge es el sentir, y ese sentir es el que pasa a ser como una señal, ¿no? La señal resonante con mi ser. Y entonces vamos experimentando menos miedo, y entonces ya después tenemos que experimentar menos control y fluimos más, y en ese fluir vamos abrazando la incertidumbre, liberándonos un poco de la ilusión de la seguridad, de lo que nosotros creemos desde ese personaje que es la seguridad, de esta inequívoca creencia de comprender que la verdad es única y absoluta, cuando en realidad la verdad es funcional a aquello que yo considero y creo que es la verdad. Y entonces, para como ir cerrando, porque podría por ahí expresar un montón de otras cuestiones que van sucediendo en este paso a paso, en este transformarse internamente, eh, dejamos de buscar. Realmente dejamos de buscar en ese afuera. Ese afuera ya no nos condiciona tanto. Dejamos de buscar en ese afuera y comenzamos a guiarnos más desde nuestro interno con la certeza de que todo está dado. Y por lo tanto dejamos de buscar el éxito. El éxito deja de ser una búsqueda porque pasa a ser una expresión auténtica de nuestro ser, es perfecto, y de nuestra creatividad. Y sobre todo, eh, nos desapegamos de esa felicidad efímera que está ligada a la circunstancia, que está ligada a una persona, a una situación, a un objeto, y pasamos a experimentarnos y pasamos a experimentar el descubrimiento de la plenitud divina, ¿no? De esa plenitud divina que realmente somos. Esto es, no hay dualidad, necesitamos un conocimiento y necesitamos una intelectualización desde este cuerpo. Es en definitiva, en parte, lo que al menos a mí me trajo hasta aquí. Sin embargo, el trabajo es de poder separarme un poco de la identidad que tengo solamente con ese conocimiento, con esa intelectualización, y al correrse, al abrirse, no es que desaparece, aflora creo que la imaginación, y lo que aflora es eh, que aflora la posibilidad de poder ver, de este poder despertar, como dije con las estrellas, de dejar de verme solo como una estrella ahí, sino puedo ver que entre esta alma, entre esta estrella que soy, entre la otra alma y la otra estrella que es, hay un espacio infinito. No hay posibilidades. Digo, desde mi conocimiento y desde mi personalidad hay posibilidades. Desde esa instancia en donde se sostiene esa estrella, esa esencia que soy, hay un mar de probabilidades. Y en ese mar de probabilidades, trabajar en desarmar este personaje para encontrarme con lo que verdaderamente soy, me permite experimentar ese mar de probabilidades. Permite que pueda ver que existe no ya un solo y único mundo posible, sino que existe
una infinidad de realidades. Una infinidad de realidades las cuales puedo vivir, las cuales puedo crear. Que es esto, no es solamente un espacio entre una estrella y otra estrella, para ser metafórica, sino que cuando lo corro, en ese sinfín de nacer y morir y renacer, hay un universo, hay un sinfín de probabilidades, hay un sinfín de realidades y que están ahí dispuestas, son probabilidades para poder ser creadas y vividas. Esto conlleva mucho trabajo y con todo esto que dije al final fue simplemente para decir, bueno, vale la alegría de hacerlo y también vale el dolor, ¿no?, de hacerlo, porque uno gana en libertad, pero en esa libertad de la expansión de mi ser. No se puede ser expansivo desde el ser si seguimos aferrados solamente a mis personajes, si seguimos aferrados a mis arquetipos, a mi prototipo, a lo que yo entendí que tuve que hacer y que tengo que hacer en esta existencia. Y para cerrar, porque ya como que me emociono cuando hablo de esto, digo, bueno, recordaba también hoy, antes de iniciar la radio, estas palabras de Jesús que decía, sin ser religioso, ¿no? Jesús no dijo, crean en mí. O sea, no hay posibilidad de creer en esa expansión del universo si no creemos en nosotros. Uh-huh. El mensaje es, si crees en ti, vas a creer en mí. Y creo que para creer en nosotros hay que trabajar mucho, y creer en nosotros es lo que nos brinda la posibilidad de crear cualquier realidad que nosotros deseemos, en resonancia a ese ser completo y expansivo que somos en esencia. Bien, no está paga Cecilia, porque parece que estuviese mi agente de prensa. Nada, honro y agradezco, y por eso era necesario que abras este espacio, así lo sentí, así lo imaginé. Es poder desde otra voz, desde otra instancia interesante, poder también traducir o poder también compartir cómo se lleva adelante un proceso de elevación de la conciencia, ¿no? Cómo está vivido, más allá de que siempre tal vez me escuchan a mí, visto desde quien dirige el proceso, el cual confío plenamente. Sin embargo, también es interesante poder posicionar esto desde quien lo traduce, quien lo experimenta, quien lo atraviesa, quien también tiene, como todas las personalidades, ese arquetipo con dificultades con la aprobación o con el valor o con la confianza y demás, y entonces es loable el testimonio, la palabra, el recorrido, el saber que el que está del otro lado lidiando con su propia luz y sombra, y lidiando con muchos facilitadores que están ya disponibles para expresar su sentir, su decir, su hacer, interactuar con otros, manifestarse, bueno, lidiando con estos trajes de la personalidad y con dificultades de confiar en sí mismos, y llenándose de intelectualidad que no es la que desarrolla a la conciencia evolutiva, solo es intelectualidad. Así que me parece interesante, y por eso, bueno, es quien está a cargo de Acallas el próximo sábado, honrando también el proceso. Le doy la palabra a Marce, así después vamos a una pausa. Sí, solo una cosita, Ro. Estos días Dani posteó una frase que me parece maravillosa, que dice: sanar es poder tocar con amor lo que antes se tocaba con miedo. Y me parece que es como resumir un poco el proceso que se atraviesa. Y a partir de ese proceso que uno atraviesa, estaba pensando en lo de la cocreación y de la concreción. A partir de ese proceso que uno atraviesa,
tiene la posibilidad de empezar a cambiar el diseño. Con el trabajo que sea, y lleva trabajo y lleva dolor, pero es un dolor amoroso. Y hay que meterse cuando uno se siente preparado. Y eso facilita entonces el poder armar un nuevo diseño. Yo también quedé muy atravesada por el taller del viernes y de hecho, bueno, te da la posibilidad de tener otra observación. Entonces me pareció que esto de sanar es poder tocar con amor lo que antes se tocaba con miedo, es maravilloso. Es Fantástico. Tremenda frase. Bien, los honro y los reconozco y vamos a una pausa y después seguimos. Esta semana sin verte me parecieron años, tanto te quise besar que me duelen los labios. Mira que el viento nos hizo cometer estupideces, los dejo sordos y ciegos tantas veces. Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas sale el sol, de tanto sumar pierdes la cuenta, porque uno y uno no siempre son dos. Cuando menos piensas, sale el sol. Te lloré hasta el extremo de lo que era posible, cuando creía que era invencible. No hay mal que dure 100 años, mi cuerpo que lo aguante, y lo mejor siempre espera. Adelante. Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas sale el sol, de tanto sumar pierdes la cuenta, porque uno y uno no siempre son dos. Cuando menos piensas sale el sol. Cuando menos piensas sale el sol. Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas sale el sol. Tanto sumar pierdes la cuenta, porque uno y uno no siempre son dos. Y un día después, y un día después tanto sumar, pierdes la cuenta, porque uno y uno no siempre son dos. Cuando menos piensas, sale el sol. Radio Hermes te acompaña todo el día. Baja nuestra aplicación para móviles desde Play Store o Google Play. Radio Hermes, está donde vos estás. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas.
Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Integrarte. Un programa de Alas Mágicas de Luz. Centro Holístico para la Evolución Consciente. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Muchísimas gracias y bueno, acá estamos de vuelta acompañando toda esta amplitud que se va gestionando. El trabajo de arquetipos es muy de mucha magnificencia porque nos posiciona como realmente en diseños diferentes, amplios, fluidos, ¿sí? Y eso da lugar a esta conciencia de co-crear. ¿Y qué sería co-crear? Es poder ampliar ese nivel de conciencia y establecer a través de la intención, que siempre va a estar en resonancia con mi propia vibración, poder gestionar o poder sembrar aquellos proyectos, sueños, expansiones que están disponibles para esta nueva frecuencia o para este nuevo tiempo. Estamos a un paso de celebrar el equinoccio de primavera, que es un momento planetario en donde se dispone una energía para la co-creación, para darnos lugar a este próximo ciclo, hasta de la primavera hasta el inicio del verano, en donde se plantan las semillas, se eligen las flores, se elige aquello que estamos dispuestos luego a sembrar y a contactar como los propios recursos. Y eso está sujeto a la resonancia que vibro, ¿sí? No puedo manifestar lo que no vibro, como no puedo hablar en un idioma que no conozco. No puedo gestionar el amor si no lo vibro en mí, no puedo establecer la abundancia si no la tengo concebida, adquirida y no la tengo registrada como parte de mi merecimiento. Entonces, co-crear está sujeto a desde qué energía expreso, desde qué resonancia, desde qué, cómo dirijo mi intención en pos a lo que estoy vibrando y cómo esta conciencia me da lugar a poder establecer un nuevo ciclo en un nuevo diseño. Y que ese nuevo diseño esté en concordancia con el crecimiento, con la expansión, con la vivencia, sacando limitaciones, condicionamientos. Esto es lo que otorga cualquier proceso de sanación, salir de las limitaciones que no solamente están sujetas a mi experiencia actual, sino que están sostenidas en la vivencia del clan y también en la vivencia del colectivo, porque las creencias, las estructuras y los arquetipos están mucho más allá de nuestro plan familiar. Son estructuras arquetípicas o atávicas que nos acompañan desde el inicio de la humanidad. Entonces están cristalizadas y por más que nuestro intelecto las pueda definir y les pueda encontrar explicación y podamos a través de la mente podamos comprender, si no pasamos de la comprensión a la acción, si no liberamos lo que yo llamo el circuito, si no liberamos ese circuito, estamos condenados a repetirlo, por más que tengamos una inteligencia suprema, por más que comprendamos, incluso por más que demos cátedras de qué resultan los miedos o qué resultan esos moldes o qué resultan esas creencias. La única posibilidad de ir transformando este proceso es accionando, es la acción coherente. Aunque la acción sea simple y sencilla,
es la única manera que el inconsciente tiene para comprender o para asumir o para aceptar que, bueno, estamos hablando realmente de otra experiencia vibracional o de otro sentir vibracional. Mientras esto no ocurra, sí tenemos más amplitud, sí tenemos más conocimiento, sí tenemos más lenguaje, sí tenemos más posibilidades de conectarnos con nuestro ser espiritual, más creatividad, pero el diseño nos sigue sustentando, nos sigue sosteniendo. Entonces, en breve, el domingo próximo, vamos a hacer un taller de co-creación. Vamos a hablar un poco de resonancia, vamos a usar los mandalas como un gran activador de esta resonancia y conectándonos con la naturaleza, con el cosmos y todo lo grandilocuente que tiene en este momento nuestro cosmos para ofrecernos, poder vehiculizar todo ese caudal energético en nuestro plan de acá a diciembre o en nuestro propósito a desarrollar de acá a diciembre como una forma también de estar en conexión y en contacto con la cosmoconciencia, ¿sí? Saber que no se trata solo de mí, lo que yo necesito, quiero, sino que se trata de estar en concordancia con lo que nos sostiene, que es el cosmos mismo. No sé si hay una pregunta o un comentario, Marce, para avanzar. Hay un mensaje de Laura, Rob, Vale. Un mensaje que canalizó Laura. Dice, en el colectivo, que estábamos hablando justamente de eso también antes, en el colectivo general sucumbe un estado de desasosiego que requiere de una atención plena de cada uno. No es en el ámbito del apego y del reclamo que se generan estados de cambio. Es desde el centro propio expandido en conciencia, el cual replicará en cada uno de los suyos, hablando de la resonancia, acrecentar sus propios recursos en el espacio apropiado para cada quien resultará beneficioso para el resto. No supone este tiempo la elevación de cuestionamientos, más bien establece la energía disponible para quien así lo decida, abrir nuevos modelos de tránsito, más livianos en el lugar, momento y circunstancias que cada uno se encuentre. Maravilloso. Bien. Cuando hablamos de hoy particularmente que inicia la onda encantada del perro, cuando hablamos de los procesos colectivos, tenemos que tener en cuenta y siempre presente que estamos sostenidos o espejados en el colectivo, ¿sí? Sin embargo, eso no representa que la idea de empatizar con el colectivo determine que tengo que apegarme a la emocionalidad que mueve el colectivo, ¿sí? Porque el colectivo se está movilizando la dualidad, la plena dualidad, está el proceso expandiéndose bajo cualquier circunstancia, posición, idea, conocimiento incluso técnico, científico o lo que sea, se está planteando, planificando la dualidad. Y esta conciencia del colectivo, ¿sí?, es poder desactivarse de la dualidad, poder entender que la dualidad es una información que va a estar siempre en relación y sujeta a donde yo pongo la dualidad, donde yo creo que tengo que estar de un lado o del otro, donde yo me posiciono con los contrarios que terminan siendo complementarios, donde yo creo que tengo que establecer o tomar un rol o tomar una posición, porque si no lo tomo entonces soy desleal, o si no lo tomo entonces soy tibia, o no tengo participación, o no puedo elegir, o no puedo decidir. Esto es el caudal de la emocionalidad, que cada vez va a tener una mayor intensidad porque es la información trascendente para poder desapegarse de ese circuito y poder elaborar un nivel de conciencia que nos permita salir de la dualidad, no del colectivo. El colectivo siempre va a estar como sujeto al desarrollo de los mamíferos, porque somos seres emocionales y porque estamos en concordancia con el colectivo. El tema trascendente de este momento es salir de la dualidad y comprender que el proceso que coopera
en esta instancia, o por lo menos donde yo entiendo que coopera en esta instancia, es el trabajo de resonancia amplificada individual, porque eso es lo que después volcamos en el colectivo. Cuanto más podamos trabajar en nosotros mismos, ampliando diseños, ampliando conciencia, accediendo a la plenitud, accediendo a la realización, haciendo posible traer a la tierra una nueva conciencia que es el merecimiento, traer a la tierra una conciencia que tiene que ver con la prosperidad, con la abundancia. Eso es el ser humano, esa es la especie. Más allá del proceso evolutivo que a cada uno lo encuentre en esa instancia. Si yo puedo vibrar en esta frecuencia, si yo me doy la posibilidad de trabajar en esa expresión y en esa fluidez y vibro en esa conciencia, inexorablemente, más allá de que no me posicione en ningún rol, ni de líder, ni que conduzca, ni que milite, ni nada, inexorablemente, por solo una cuestión vibracional, impacto al colectivo, impacto a la conversación, impacto a la posibilidad de brindar un proceso positivo, esperanzador, impacto, motivar al otro para que tome sus recursos, impacto para que el otro se crea quién es, impacto para confiar en el otro y hacerle recordar que puede, que tiene, que sabe, que tiene esa disponibilidad, y de alguna manera esta es la instancia del proceso de evolución. Si yo me empatizo con la emoción, me empatizo con la carga emocional de litigio, de confrontación, de estar creyendo que porque defiendo un espacio estoy haciendo como la diferencia, de involucrarme en la profundidad de la tristeza, del odio, del enojo, del fastidio, de la pobreza, de la carencia, lo único que hago es alimento ese mismo estado consciente, no estoy saliendo de ese lugar, me estoy siendo parte, me estoy gestionando en ese mismo proceso de densitud o de desestabilización emocional. Entonces, el llamado más amplio de este tiempo a todo aquel que le resuene obviamente esta información y que entienda que está disponible para hacer la diferencia, que entienda que está disponible, no porque es una misión, porque no es la misión venir a salvar la tierra, ¿sí? No porque sea una misión, sino porque dentro de su realización está el compartir su propio cambio de diseño, su propio cambio cuántico, su propia expansión de la conciencia, que trabaje en sí mismo. Después está la posibilidad de acompañar a otros, de procesar la idea de ser un sanador o de ser una sanadora o de ser alguien que acompañe procesos. Pero primero que el registro sea qué pasa en mí. ¿Y qué pasa en mí? Es qué pasa en mi vida. ¿Sí? El espejo de lo que pasa en mí no está en un libro, no está por internet, no es un vivo de Facebook, no es... ¿sí? Lo que pasa en mí es lo que pasa en mi vida, en mi cotidianidad, lo que pasa en cada espacio de mi vida, en mis vínculos, en mis finanzas, en mis economías, en el orden de mi hogar, en las prioridades, en registrar mis emociones, en registrar mi cuerpo, en observar cuáles son las exigencias, las sobreexigencias, cuáles son las limitaciones, por qué no creo que me merezco llevar adelante un proyecto, por qué creo que no tengo la creatividad suficiente. Eso es mi universo. Mi universo es qué pasa en mí y en esto que me rodea y en esto que está en mi próximo cercano. Luego puedo, ¿sí? Si transformo ese proceso y si evoluciono en ese circuito, bueno, me dedico a qué le pasa a los otros y cómo podría yo mejorar esa condición de los otros o cómo podría espejar mi propia historia en la historia de los otros. Sin embargo, este recorrido de amplitud de conciencia que hoy lo atravesamos en pos de qué representa ese campo cuántico y cómo los arquetipos que vamos delineando, nuestro próximo arquetipo para los que quieran sumarse va a ser la desvalorización, cómo encontró mi personalidad un personaje, cómo encontró mi personalidad
una estructura para poder superar el miedo atávico a ser desvalorizado, entendiendo que la desvalorización en un clan o en una estructura de manada representa muchas veces la exclusión, representa muchas veces el quedar afuera de la lógica del clan, de la familia, incluso del colectivo. Entonces, el proceso es desarrollo, lo que representa ese molde, ese arquetipo. En breve van a tener en las redes, lo vamos a hacer en dibujitos, que nuestra genia Evelina nos otorgó la posibilidad de hacerlo como gráfico, esto del arquetipo, qué representa, cómo está representado en un molde y cómo sencillamente ese molde es nuestra réplica del estado de conciencia. ¿Y qué hacemos para poder salir de ese lugar? ¿Sí? No podemos desafectar el arquetipo, porque también es la estructura del plan en la Tierra. Lo que tenemos que hacer es ampliarlo, a darle lugar, darle el espacio energético y vibracional para que se modifique, para que se amplifique esa conciencia. ¿Alguna pregunta, Dani? ¿Querés decir algo? No, voy a pasar la agenda. Buenísimo. Hoy es el día del reflexólogo, reflexóloga. Feliz día para yo todos. fuertemente, porque fue mi primer técnica que atesoro. ¡Feliz día, Ro! ¡Feliz día! Así que a todos quienes hayan asumido esta técnica, los saludo fuertemente. Pasamos a agenda. Dale, Ro, vamos a iniciar con el 19, sábado 19, seminario intensivo de Acayas, de la mano de Ceci y la colaboración de Virginia Valcarcel. Inicia el 19, son 3 encuentros, 19, 3 y 17, de 15 a 19 aproximadamente. Todavía pueden inscribirse por Alas Mágicas o por contacto con Ceci, bueno, por el Instagram también consultar. El 20 haremos la celebración de la primavera, un poquito adelantada, pero cae domingo, así que nos encontraremos también por plataforma Jitsi para trabajar esta cuestión de la cocreación, de la concreción, de los nuevos ciclos y de los nuevos diseños. También participan, se contactan por Alas Mágicas o por Instagram de Alas o Facebook. Y vamos con Sorpresa. martes 22, sí, también vamos a tener un programa interesante, digamos con diversos temas, y el 26, que también el martes probablemente haya algo sobre Reiki. Marce, se corta tu transmisión, se corta. No sé si la mía está funcionando. Sí, pero no. Ahí va. Repito por las dudas que no haya quedado como en el audio. ¿Se corta? Sí, repito la agenda para que igual toda la información la tienen en Alas Mágicas de Luz, Facebook e Instagram, en el mío personal también, Rosana Is. Ahí van a tener toda la información, todos los terapeutas que están trabajando en plataforma también virtual, para registros, para flores, para armonización, que está Dani con nosotros. Lo que decía Marce, por si no se había escuchado, es que el sábado inicia el curso de registros akáshicos a cargo de Ceci y de Vicky. El domingo tenemos la celebración de la primavera, vamos a hacer el poder de co-crear a través de un mandala, cada uno va a traer su propio mandala, no, porque es todo por plataforma virtual, y vamos a utilizarlo. El sábado siguiente, 26, Dani hace un primer nivel de Reiki, desafiando sus propios límites. Sí, yo iba a decir que cuente algo, claro. Claro. Y ahí vas, Dani. Vamos a retomar con la primera iniciación a distancia, en primer nivel de Reiki. Me va a acompañar Virginia Valcarcel, también maestra de Reiki, quien estaba a cargo de las iniciaciones presenciales.
pero bueno, vamos a darle un empujoncito, a ver si se va a animar en el próximo poder hacerlo. Y bueno, vamos a organizarlo para el día 26 a las 17 horas. 16 horas, 2 horas, 2 horas y media, bueno, depende de la cantidad de gente que haya, eso Claro. demora un poco más, un poco menos con la cantidad de iniciados que tengamos. Así que invito a todos aquellos que se quieran iniciar en Reiki, que es una energía súper, súper amplificadora de conciencia, y los invito a que sean un canal para su propia sanación y la sanación de los demás. Y esto es, el Reiki es como el primer paso que uno da cuando se inicia en este camino, ¿no? Es el primero y no el único. O sea, Claro. tiene varios niveles y después te va a llevar a empezar a caminar este tipo de vida diferente, ¿no? Sin retorno. Sin retorno y ampliando la conciencia todos los días. Y Ro, quería decir esto nada más, que el 25 es el próximo encuentro de arquetipos, donde vamos a trabajar el desvalor. Bueno, que nada, está abierto todavía para quien quiera participar también. Bueno, eso me faltó, ahora se escucha bien. Sí, ahora se escucha perfecto. Bueno, como siempre es un placer acompañarla los martes a la tarde, es un placer estar con ustedes y poder brindar nuestro propio desarrollo consciente y espiritual y que cada uno también lo pueda atesorar para su propia experiencia. Así que buena semana, nos vemos el martes próximo, gracias a ustedes y gracias a la radio también. Gracias a todos por escucharnos. Besos enormes. Buena semana. Integrarte. Te espera el próximo martes para aprender a transformar tu vida. Integrarte. El arte de integrar tu majestuosidad, potenciando tus recursos para diseñar tu mejor versión.